Bueno, estamos de nuevo en este sábado. Vamos a iniciar la segunda sesión de este día, de este módulo número 4, y tenemos como título del tema a tratar en esta jornada: Identidades indígenas y la transformación sociocultural en el siglo XX. Como vemos, el día ha sido de tratar esa diversidad cultural que es parte, digamos, de la esencia de la sociedad salvadoreña actual, y que desde las épocas prehispánicas, podríamos decir, esta diversidad cultural es parte de la cultura salvadoreña. Bueno, el exponente es el doctor Carlos Benjamín Lara Martínez. Como ustedes saben, él es un antropólogo, trabaja en la Universidad de El Salvador desde hace mucho tiempo. Es quien fundó la escuela, la licenciatura de antropología en la Facultad de Ciencias y Humanidades. Precisamente la anterior ponente, Melissa, es egresada de esta escuela de antropología. Carlos ha estudiado, bueno, en México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también en Canadá, en la Universidad de Calgary. Precisamente allí hizo un trabajo sobre los migrantes salvadoreños en Calgary. Ha hecho investigaciones con los temas de Joya de Serén, y también, bueno, se dedica sobre todo al mundo indígena. También ha trabajado la guerra civil, indígenas en la guerra civil o campesinos en la guerra civil, también indígenas en el 32, en la insurrección del 32. En fin, le damos la palabra a Carlos. Bueno, y recientemente lo hemos invitado a incorporarse y fue aceptado, y él aceptó también a ser miembro de la Academia Salvadoreña. Gracias, Carlos, por esta exposición, y te damos la palabra. Gracias, Eugenia. Gracias a la Academia Salvadoreña de Historia por estar aquí compartiendo algunos conocimientos, y realmente creo que todos aprendemos muchísimo, ¿no? En estas conferencias y en estos diálogos que se están desarrollando. Bueno, voy a trabajar este tema, la identidad étnica de los pueblos indígenas de El Salvador. Como ya lo dijo Eugenia, pues parte del proceso de transformación sociocultural que ha vivido el país, ¿verdad? Y me voy a concentrar en dos grupos, básicamente la población indígena de Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate, y la población indígena de Cacaopera, ¿verdad? Por supuesto voy a hacer referencia en la medida de lo posible a otros grupos, pero digamos que estos son los dos grupos fuertes con los cuales estoy trabajando y en donde tengo pues trabajo de campo, ¿no? Trabajo etnográfico. Santo Domingo de Guzmán fue una investigación del año 2000 y Cacaopera de 1999. Bien. No sé por qué no. Allá. Bien, el estudio de las poblaciones indígenas de El Salvador, como ahí lo dice, es fundamental para comprender la diversidad sociocultural de este país. En El Salvador, la formación de la conciencia nacional ha estado condicionado por el presupuesto definitivamente falso de la homogeneidad cultural. Y este tema de la homogeneidad cultural es un tema como muy fuerte en realidad. La gente todavía le cuesta aceptar la diversidad sociocultural, no obstante de que es obvio que hay una amplia diversidad sociocultural en El Salvador, no solo por los grupos indígenas, también diversidad en estratos y clases sociales, diversidad religiosa, diversidad política, pero la gente como que ve El Salvador muy homogéneo, ¿verdad? Este es un principio que se instauró
bueno, en el siglo XIX, principios del XX, ¿verdad? Y cuesta todavía hoy en día poder combatir esta visión falsa, digamos, de la homogeneidad cultural. El fundamento de esta homogeneidad cultural es el simbolismo del mestizaje entre indígenas y españoles. Por supuesto que ha habido población negra también. Bueno, ya ahora nos hablaron de la migración palestina, también hay judíos, ¿verdad? Pero digamos que en el imaginario colectivo el principio de la homogeneidad cultural se da precisamente en la fusión de lo indígena con lo español, que ha tendido a negar, ¿verdad?, las identidades étnicas subalternas, negando, diría, marroquino, invisibilizando, dice Shaping, a los pueblos indígenas. Hasta la fecha hay mucha gente que piensa que en El Salvador no hay pueblos indígenas. Este simbolismo deformante se refuerza a partir del triunfo del que el Estado Nacional obtuvo sobre los pueblos indígenas del occidente de El Salvador en 1932. Quiero enfatizar este aspecto de que, como aquí se dice, refuerza en realidad el proceso de aculturación, sobre todo en el área náhuatl pipil, y esto incluye el Pacífico de Guatemala, El Salvador, el Pacífico de Nicaragua también. El proceso de aculturación había avanzado mucho, ¿verdad? Había avanzado mucho. Pero en el caso de El Salvador, sí, en realidad hay un impacto por la matanza de 1932. Insisto que en realidad en 1932 no se constituyó un movimiento, no podemos hablar de un movimiento porque no había una estructura orgánica que los unificara, sino que más bien podemos hablar de un levantamiento indígena y un levantamiento que se da como un levantamiento en cadena. Se levanta Tacuba, se levanta Nahuizalco, se levanta Izalco, se levanta Colón, etcétera, y otros municipios, ¿no? Curiosamente no se levanta Santo Domingo de Guzmán, que es vecino tanto de Izalco como de Nahuizalco. ¿Y por qué no se levantó Santo Domingo de Guzmán? Bueno, la rebelión de 1932 no fue una revolución, porque no tenía el objetivo de transformar estructuras, más bien podemos hablar de una rebelión. La rebelión de 1932, por supuesto, que tuvo que ver con la crisis mundial de finales de los 20, ¿verdad? Pero también con la expansión del café, que tomaba las tierras de la población indígena. No podemos decir que se las arrebató, más bien digamos, en realidad fue un proceso de compraventa, como bien lo ha demostrado Geraldina Portillo, ¿verdad? Más que expropiación, fue un proceso de compraventa, pero obviamente un proceso de compraventa que favoreció a la gente económicamente poderosa, ¿verdad? Favoreció a la gente económicamente poderosa. Entonces los indígenas se sentían amenazados por el avance del cultivo del café. Muchos quedaron sin tierras, otros como semicampesinos, es decir, con una pequeña parcela de tierra, pero que combinaban sus ingresos con las cortas de café, ¿verdad? Y también la constitución de los grupos ladinos en los diversos municipios. En Santo Domingo de Guzmán no se había constituido el grupo ladino se constituye tardíamente, y entonces realmente Santo Domingo de Guzmán no participa en esta rebelión de 1932. Quizás nada más para mencionarlo, insisto que en realidad la rebelión de 1932 fue eso, una rebelión, un levantamiento en cadena, en donde la base en realidad era la estructura social de los municipios y las comunidades en donde
había importante presencia indígena, ¿verdad? Y me parece que es un levantamiento, yo lo caracterizaría de carácter étnico y localista. Étnico y localista, es decir, los indígenas de Izalco peleaban en contra de los ladinos de Izalco, que eran los que se apropiaban de las tierras, de la mayor parte de las tierras, ¿verdad? Lo mismo los de Nahuizalco, no obstante que en Nahuizalco los indígenas se dividen. Y como digo, en Santo Domingo de Guzmán en realidad no hubo levantamiento. Fue un levantamiento de carácter étnico y localista. Me parece que en ese sentido está sobredimensionado el papel del Partido Comunista. No digo que no hubo una influencia, sí hubo influencia del Partido Comunista, también hubo militantes del Partido Comunista que se sumaron a la rebelión, pero no dirigieron, no lideraron el levantamiento. Ese es el punto, ¿verdad? Para liderar un levantamiento de esta naturaleza se necesita una estructura que el Partido Comunista no tenía. En realidad el levantamiento, insisto, tiene raíces étnicas y tiene un carácter localista, ¿verdad? Pero esta rebelión fue sofocada con lujo de barbarie, y esto dejó a los pueblos indígenas en un estado de subyugación. El Salvador se definió como un país mestizo. El Salvador se definió como una sociedad mestiza dominada por los mestizos y los ladinos. Ya voy a hablar de esta diferencia. Rápidamente, cuando hablo de mestizo, hablo de la etnia dominante a nivel nacional, mientras que cuando hablo de ladinos, hablo de los mestizos locales, los mestizos que habitan en los municipios en donde hay presencia de población indígena, como Izalco, Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán, Cacaopera, ¿verdad? A ellos se les denomina ladinos, y es pertinente la diferencia, porque no es la misma relación la que puede tener un salvadoreño mestizo que vive en la ciudad de San Salvador y que quizás tiene contactos con los indígenas 2, 3 veces en la vida, a un mestizo local o ladino de Izalco o de Santo Domingo de Guzmán que está interactuando todos los días, está interactuando día a día con el indígena. El comportamiento social es diferente. Entonces, los grupos indígenas realmente quedan subyugados, ¿verdad? Pero no desaparecen, ¿verdad? No desaparecen, siguen desarrollando sus identidades, pero sí hay un cambio importante. Ya no desarrollan sus identidades a partir de símbolos culturales manifiestos, por ejemplo, la lengua, la vestimenta, ¿verdad? Ya prácticamente las lenguas indígenas van desapareciendo, y eso, como digo, no es nada más culpa del 32, es todo un proceso, ¿verdad? Lo mismo la vestimenta. Sin embargo, la identidad indígena es bastante fuerte, ¿verdad? Es bastante fuerte. Hay un momento, incluso a mediados del siglo XX, en donde los indígenas se dejan de denominar indígenas, precisamente porque la sociedad nacional y el Estado nacional le dan la espalda. Sin embargo, la diferencia entre un grupo y otro se sigue desarrollando, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar? Que en realidad la identidad, como vamos a ver, tiene que ver con la interacción social cotidiana, ¿verdad? Tiene que ver con relaciones sociales. Bueno, este proceso, sobre todo que se da a mediados del siglo XX, genera lo que el antropólogo salvadoreño Alejandro Dagoberto Marroquín denomina indigenismo de negación. Es decir, esta es una frase de Marroquín, era como si El Salvador no tuviera problemas indígenas. Esto está en la revista de América Indígena, sobre el caso de El Salvador. Ahí tienen la referencia, 1975.
Mediados de los 70 se inicia un proceso de reorganización de las organizaciones étnicas, reactivando y potenciando sus identidades socioculturales. Esto como producto de la transformación que está experimentando la sociedad nacional salvadoreña. Es lo que yo denomino el proceso de transformación sociocultural, que tiene que ver en realidad con el conflicto político-militar. También me alejo del concepto de guerra, porque en realidad no hubo una guerra en El Salvador, porque no estaban combatiendo dos ejércitos regulares oficiales, sino que más bien un ejército regular versus fuerzas armadas irregulares. Y el concepto de guerra tiene el problema de que mutila el proceso, centra el proceso en el aspecto bélico. ¿Verdad? La guerra inicia en 1981, termina en 1992. Algunos hace poco estaba viendo que decían 1979, 1992, pero el proceso de transformación sociocultural y el conflicto político-militar en realidad inicia en 1970. ¿Verdad? Por supuesto, tomo muy en serio la observación de mi amigo Pedro Escalante, que él dice que fue muy importante la guerra entre El Salvador y Honduras, ¿verdad? Porque expulsó mucha población salvadoreña de Honduras y eso agravó la situación social en general del país. Por supuesto que sí, también las discusiones, la polémica que se armó al interior del Partido Comunista fue muy importante. Yo pongo 1970 como una fecha diacrítica, porque es cuando se funda la primera organización político-militar, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, ¿verdad? Y después, 2 años después, viene el Ejército Revolucionario del Pueblo y las demás organizaciones. Entonces, se genera un proceso de transformación sociocultural en el marco de un conflicto político-militar, o más bien el conflicto político-militar como parte del proceso de transformación sociocultural, y allí efectivamente se potencian las identidades indígenas, las identidades étnicas de los pueblos indígenas. La primera organización, que se puede decir que es la organización madre, es la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños. Esta es fundada en 1975, fíjense, en el marco del conflicto político-militar. Acuérdense que la década de los 70 es una década de un movimiento de masas muy importante. Luego, hablando del conflicto político-militar, ¿no? La década de los 70, que es la década del movimiento de masas. Luego viene el conflicto armado, que se puede ubicar a partir de 1981, termina en 1992, pero la firma de los acuerdos de paz no es el fin del conflicto, sino que más bien es el fin del conflicto armado, nada más. El conflicto social se sigue desarrollando a través de las urnas y del Parlamento. Las dos principales fuerzas políticas siguen debatiendo. Me gustó mucho la frase de Soto, de Álvaro de Soto, que la dijo en la conmemoración de los acuerdos de paz del 2021 organizado por la UCA. Él dijo, Clausewitz dijo, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero en El Salvador, y yo diría en el mundo entero, ¿verdad? También la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿verdad? Y efectivamente las dos fuerzas siguieron debatiendo a través de las urnas y del Parlamento, ya no a través de tiros y bombas. Entonces, la primera organización indígena que se activa ya en este proceso es ANIS, la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños, que se origina en 1975. Por cierto, tiene una participación muy importante con el PDC, con el Partido Demócrata Cristiano, en los años 80, y ya después entra en contradicciones internas y prácticamente se desmorona. Todavía está allí ANIS, pero ya no
representa, digamos, la organización que representó a mediados de los 70. Bien, dado que esta potenciación de las identidades indígenas se lleva a cabo en el marco de la transformación sociocultural del Salvador, es lógico que también implique un proceso de redefinición o reinterpretación de estas identidades. Entonces, en consecuencia, a inicios del siglo XXI, presenciamos un proceso de potenciación y redefinición de las identidades indígenas. Importante esta idea de redefinición, porque ya los símbolos manifiestos de la identidad, como la lengua y la vestimenta, no van a ser importantes, ¿verdad? En realidad, la identidad se sigue desarrollando a través de las relaciones sociales, de la relación entre nosotros y los otros, en donde los otros son los extraños, los diferentes a nosotros. Pero la lengua y la vestimenta dejan de ser importantes. En todo caso, el ritual, digamos, el ceremonial es importante. Bien, es en este marco histórico que me interesó hacer esta investigación sobre Cacaopera y Santo Domingo de Guzmán. Quisiera partir hablar un poquito de teoría y partir de las concepciones falsas sobre la identidad indígena. Es importante porque tenemos una serie de imaginarios en realidad falsos de la identidad indígena. En primer lugar, el tema de que la identidad indígena está asociada a rasgos raciales, como hace ratitos nuestro buen amigo Carlos Quintanilla Schmidt decía, todos tenemos en realidad algo de sangre indígena, ciertamente que sí. Las investigaciones que se han hecho, y me remito a mi colega de la Universidad de Calgary, por cierto, que estaba haciendo una investigación entre los indígenas, los mayas de Quintana Roo, en donde el contacto con el hombre blanco no ha sido tan fuerte, sobre todo después de la llamada guerra de castas, ¿verdad? Prácticamente los dejaron ahí tranquilos. Todos los tipos de sangre les dieron mestizos, ¿verdad? Y la verdad es que en estos momentos todos somos mestizos, ¿verdad? Todos somos mestizos, desde el más blanquito hasta el más morenito, somos mestizos. Y esto es importante retenerlo, porque entonces las diferencias no son raciales, sino que son socioculturales. Confunde, por ejemplo, que la Academia estadounidense está insistiendo de que existen razas, basado en el hecho de que los negros se definen como raza. Sí, los negros se definirán como raza, pero realmente no son raza. Todos estamos mestizados. ¿Por qué? Porque las diferencias entre los grupos humanos no son de carácter biológicas. O si hay diferencias biológicas, la hay en una proporción muy, muy baja, ¿verdad? Las diferencias en realidad son socioculturales. Sí hay racismo, eso sí. No hay razas, pero sí hay racismo. ¿Por qué hay racismo? Porque se concibe las diferencias entre los grupos humanos como si fueran diferencias de carácter biológicas. Pero eso es un fenómeno simbólico. Esa es una interpretación, no es una cuestión física. No es de que existan razas, sino que concebimos las diferencias entre los grupos humanos y las jerarquías que se establecen entre estos como diferencias de carácter biológicas. Entonces, ahí sí hay racismo. Y como más recientemente se está acuñando el término de racialización, porque se racializan las relaciones sociales, los procesos socioculturales se racializan, pero no porque sean razas, sino porque las concebimos como constituidas por grupos biológicamente diferentes. Bueno, este tema de la raza llega al nivel de que los hispanos en Estados Unidos o los latinos somos raza. Bueno, dentro de los latinos hay desde el más blanco hasta el más moreno. Es decir, yo no veo realmente que ahí hayan raza, ¿verdad?
Lo que hay son grupos étnicos. El concepto correcto es grupo étnico, ¿verdad? Y en el caso de los indígenas lo mismo, ¿verdad? Es decir, los indígenas biológicamente son mestizos, igual que nosotros también somos mestizos, y lo que nos distingue son procesos socioculturales. Bien, el otro equívoco es identificar la identidad indígena con un inventario de rasgos culturales y casi siempre con lo tradicional, ¿verdad? Con rasgos de carácter tradicionales. Bueno, déjenme decirle que en realidad la cultura es dinámica y es cambiante. Y por tanto, símbolos que en un momento dado se pueden concebir como símbolos identitarios, en otro momento, pues sencillamente ya no son símbolos identitarios, ¿verdad? Hay símbolos que desaparecen o dejan de ser importantes, y hay otros que se incorporan, ¿verdad? Hay otros que se incorporan. Entonces, en realidad, los símbolos de identidad van cambiando, y en ese sentido no se puede establecer símbolos fijos, ¿verdad? En un momento dado, obviamente, toda la población indígena era católica, ¿verdad? Toda la población indígena era católica, pero después fueron entrando las iglesias evangélicas y fueron construyendo su propio sentido de identidad étnica, porque eran indígenas, pero eran evangélicos. En un primer momento rechazados por la población católica, posteriormente pues ellos han desarrollado sus propios sentidos de identidad, ¿verdad? Entonces, aquí ha habido quizás dos posiciones: la posición folclorista, la idea de que la identidad tiene su base en un inventario de rasgos culturales tradicionales, y la idea modernizante, la idea de que la modernidad barre con lo tradicional. En realidad, ni una ni otra. Ahí sí quizás tomaría al antropólogo, sociólogo argentino-mexicano, García Canclini, que dice: la posmodernidad es el momento en que la modernidad choca con lo tradicional, el momento en que la modernidad estalla con lo tradicional, ¿verdad? Porque lo tradicional no desaparece, tampoco define totalmente la identidad, sino que más bien se entrelaza dialécticamente con lo moderno. Hay un entrelazamiento dialéctico de lo tradicional con lo moderno, en donde lo tradicional hace el enlace con el pasado, mientras que lo moderno ubica al grupo en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, si yo pienso en la fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán, en honor a Santo Domingo, en el año 2000, bueno, ahí hay una serie de actividades tradicionales como la danza de moros y cristianos, también hay procesiones, hay misa, hay procesiones. La procesión llega a la casa de la cofradía, porque la cofradía de Santo Domingo tiene su propia casa, pero llega a la casa de Santo Domingo y de la cofradía, y en cosa de 5 o 10 minutos se desplaza hacia la feria, y en la feria hay música pop a todo volumen. Es más, la fiesta de la víspera del Santo Patrón, ¿verdad? En la noche, que prácticamente en todas las fiestas patronales, la noche de la víspera se hace un baile. Bueno, en Santo Domingo en el año 2000 se hizo con la YouTube Discoteca, ¿verdad? Con la YouTube Discoteca, por cierto, a unos volúmenes tales que uno sentía como el sonido es algo físico también, ¿verdad? Entonces lo que hay es un entrelazamiento de lo tradicional con lo moderno, y esto se da también en las dinámicas políticas, en la economía, etcétera, ¿no?
Frente a estas dos posiciones, hasta frente a la posición biologicista y frente a la posición culturalista, se da una tercera posición, la idea de que la identidad indígena tiene que ver con la posición social. En realidad, las identidades tienen que ver con la posición social. El problema es que la posición social no agota el análisis, ¿verdad? El doctor Alejandro Dagoberto Marroquín prácticamente nos dice en su artículo de que todos los campesinos son indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas son mayoritariamente campesinos, incluso en la actualidad lo siguen haciendo, siguen siendo mayoritariamente campesinos y ocupan los peldaños más bajos de la estructura social de los municipios en donde se encuentran. Municipios o ahora distritos, en donde se encuentran. Entonces, la posición social es importante. También, por ejemplo, en mi investigación de los salvadoreños en Calgary, de la migración transnacional de salvadoreños hacia Estados Unidos y Canadá, los que desarrollan la cultura salvadoreño-americana o salvadoreño-canadiense, en realidad son los salvadoreños pobres, ¿verdad? Son los salvadoreños pobres. Entonces, sí, la posición social está jugando como un elemento importante, pero no agota el análisis. No agota el análisis. ¿Por qué? Porque si bien la mayoría de los indígenas son campesinos, no todos los campesinos son indígenas, ¿verdad? Y si bien la mayoría de los salvadoreños americanos son pobres, no todos los pobres son salvadoreños americanos. Entonces, hay algo más que hay que descubrir en la construcción de la identidad. Y yo diría que ese algo más tiene que ver con las relaciones sociales de oposición y conflictos entre nosotros y los otros, ¿verdad? Los otros que son los extraños, los diferentes a nosotros. La identidad en ese sentido es producto de la interacción social cotidiana e incluye procesos económicos, políticos y simbólicos. Uno puede ir, por ejemplo, a los municipios y a las comunidades indígenas. Por supuesto que muchas veces cuesta distinguir quién es indígena y quién no lo es. Ellos sí lo distinguen. ¿Y cómo lo distinguen? A través de las relaciones sociales, ¿verdad? A través de las relaciones sociales. A mediados del siglo XX dijimos, los indígenas dejaron de denominarse indígenas. Sin embargo, la oposición entre un grupo y otro sigue, ahí estaba presente. Y esto en realidad no es un fenómeno nada más de los indígenas en El Salvador, también los blancos en Estados Unidos. Uno puede ir a Estados Unidos, blancos, pero hay divisiones étnicas importantes internas que no se revelan a la simple vista. Ahora también acaban de presentar un libro, Mezcala, que es un libro sobre una población indígena ahí por Guadalajara, ¿verdad? El doctor Santiago Bastos, y nos hace ver cómo también estos indígenas, lo mismo, no hablan español, no tienen símbolos de identidad, manifiestos, así como vestimenta, etcétera. Sin embargo, sí tienen una identidad indígena bien definida, y una identidad bien definida tanto por el nosotros como por los otros, porque en realidad la identidad, hay que decir, es la relación de oposición y conflicto entre nosotros y los otros. Es decir, importa cómo nos definimos y cómo somos definidos en ese sentido. ¿Quiénes son nosotros y los otros en el caso de los grupos indígenas? Bueno, nosotros son los indígenas, lógicamente. Los otros, yo establezco dos, insisto, los mestizos, que son la etnia dominante a nivel nacional y que tiene el control del Estado Nacional, y los ladinos, así les denominan, bueno, en todos los municipios donde yo he estado, donde hay presencia de grupos indígenas, los ladinos, que son los mestizos locales, ¿verdad? Los mestizos que viven en las localidades en donde se encuentran
los grupos indígenas. Y a partir de esta relación de oposición y conflicto, entonces sí, se crea un universo cultural. Pero fíjense ustedes, la cultura no va por delante. La cultura es un producto de las relaciones sociales. Y va cambiando, va cambiando. En estos momentos, por ejemplo, los símbolos culturales de los evangélicos y pentecostales indígenas son importantes. Recientemente se ha creado también este grupo prehispanista o esta serie de rituales de carácter prehispanista. Yo le digo prehispanistas porque pretenden tener origen en la época prehispánica, pero no hay documentación ni arqueológica ni etnohistórica. Mi buen amigo Herbert Arquicia me hacía ver que en una vasija hay un platito, se encuentra un platito con los 4 puntos cardinales. Sí, eso es cierto, pero no nos dice la vasija qué es lo que se hacía. No nos dice cómo se desarrollaban los rituales. Esa es una construcción contemporánea. Y está bien, no lo estoy diciendo en el mal sentido, me parece bien. Es decir, los grupos étnicos tienen derecho a construir su cultura. Y como hemos dicho, la cultura es dinámica y pueden haber nuevos productos culturales. No me parece mal. Lo único es que ubico el fenómeno en el sentido de que no es un fenómeno de origen prehispánico. Es una construcción contemporánea, ¿verdad? Y por cierto, ya lo vamos a ver aquí, una construcción contemporánea que ha causado conflicto, por ejemplo, en el caso de Cacao Pera, los cofrades, que son católicos tradicionales, ¿no? Los mayordomos, los miembros de las cofradías, que son así como muy tradicionales, ellos no aceptan los rituales prehispanistas. Ellos me han dicho, no, mire, nosotros en el caso de Cacao Pera, nosotros siempre hemos adorado a la Virgen del Tránsito, que es una representación de la Virgen de la Asunción, y al Señor Misericordia, que es una representación del Cristo Negro de Esquipulas. Y ahora nos vienen a decir de que hay que adorar a la Madre Tierra y al Padre Sol y a... No, nosotros adoramos vírgenes y santos, ¿verdad? Entonces, para estos indígenas, más bien lo tradicional es su cultura católica híbrida, que se ha venido desarrollando desde la época de la colonia, y no prácticas que pretenden ser de origen prehispánicas. Bueno, con esto no estoy devalorando las prácticas prehispanistas, simplemente estoy ubicando el fenómeno. En estos momentos tenemos 3 grupos dentro de los indígenas: los católicos, los evangélicos y los prehispanistas. Y obviamente también pues las relaciones sociales intragrupales que definen al grupo. Bueno, a nivel de cultura yo siempre distingo entre la cultura manifiesta, es decir, lo que captamos a través de los sentidos, y la cultura profunda, que tiene que ver con la estructura y sistema de valores y normas sociales. Pongo estructura y sistema porque estructura es el concepto más general y abstracto, y sistema es el más concreto. Esto nos da un sentido de lo propio y lo ajeno. Aquí me distancio de García Canclini, que él dice que lo propio y lo ajeno se desdibuja. Se desdibuja si lo ponemos como símbolos fijos, como símbolos esencializados. Pero si vemos lo propio y lo ajeno como categorías dinámicas, mi experiencia en el campo es que siempre hay algo que el grupo define como propio y siempre hay algo que el grupo define como ajeno. Bien, los fenómenos étnicos deben concebirse esencialmente como fenómenos sociopolíticos, nos dice Abner Cohen, pues son responsables de la construcción de jerarquías sociales, ¿verdad? O del establecimiento de la estratificación de la sociedad. Ya hemos dicho, los grupos indígenas ocupan los peldaños más bajos en la estructura social de los municipios en donde se encuentran, tanto en Santo Domingo, como en Cacao Pera, como en Izalco, siempre ocupan los peldaños más bajos de la estructura social
de estas localidades, ¿verdad? En el caso, ya lo hemos dicho, en el caso de los indígenas de El Salvador, distinguimos entre mestizos y ladinos. Y en ese sentido decimos la identidad indígena en Mesoamérica tiene un fuerte carácter de clase o estrato socioeconómico. En Santo Domingo de Guzmán podemos hablar de los indígenas como pequeños agricultores, productores de maíz, frijol y maicillo, y artesanas, ¿verdad? Ahí hay artesanía en barro, cerámica. Y en el caso de los ladinos, básicamente ganaderos y comerciantes y empleados, ¿verdad? Ahí hay bastante ganadería en Santo Domingo. En el caso de Cacao Pera, los indígenas son pequeños agricultores, productores de maíz, frijol y maicillo siempre, o sorgo. Las artesanías, que es básicamente la jarcia, que es artesanía en fibra, elaborado se hacen hamacas, matatas, ¿verdad? Y a partir del conflicto armado que a muchos indígenas les quemaron sus campos de enequén, entonces sustituyeron el enequén por el nylon. El nylon que entraba de Corea del Sur y de Japón, ya lo fueron incorporando y fueron trabajando con nylon. A estas alturas realmente los indígenas ya no quieren volver a elaborar las artesanías de enequén. El enequén es una planta que tarda 5 años en producir y ellos ya se adaptaron, más bien producen la milpa, maíz, frijol y maicillo en los campos, ¿verdad? Y las hamacas, las matatas y todo esto lo hacen con fibra de nylon. Por cierto, ahora también ya mujeres ladinas están trabajando hamacas, matatas, pero eso es un fenómeno más reciente. Tradicionalmente eran los indígenas los que hacían pues el trabajo de la jarcia, ¿verdad? Y lo hacían con enequén, con fibra de enequén, ahora con nylon. Y los ladinos que son terratenientes y comerciantes. En el caso de Cacao Pera hay que tomar en cuenta la migración transnacional, muy importante, tanto de ladinos como de indígenas también. Hay una migración transnacional importante que genera transformaciones importantes en la sociedad y la cultura de Cacao Pera. Bien, es importante esto, resaltar que estas jerarquías sociales no son estáticas, no son fijas, ¿verdad? Sino que también los grupos sociales van buscando alcanzar mejores posiciones de poder. Claro, si bien los indígenas de Cacao Pera y Santo Domingo de Guzmán han ocupado y aún ocupan los peldaños más bajos de la estructura social del municipio, actualmente se está potenciando la construcción de organizaciones étnicas que les permiten acceder a mejores posiciones de poder. En el caso de Santo Domingo, insisto, mi investigación se ubica en el año 2000, pero estas básicamente son las que continúan. Está ADESCOIN, la Asociación de Desarrollo Comunal Indígena Náhuatl, la ADESCOMAI, la Asociación de Desarrollo Comunal del Medio Ambiente Indígena, y ANIN, la Asociación Nacional Indígena Náhuatl. Y en el caso de Cacao Pera, Guina Davi Cacahuera, que es una organización de carácter prehispanista, y las cofradías, porque ahí las cofradías realmente sí se han establecido como grupos de poder. Bueno, en todos lados son grupos de poder, pero en Cacao Pera es todavía más evidente por la oposición que tienen con Guina Davi Cacahuera. Bien. Bueno, importante estudiar las situaciones de frontera étnica, siempre es trascendente, y en el caso de Santo Domingo de Guzmán, yo establecería como una situación de frontera a los indígenas urbanos. La mayoría de los indígenas vive en las comunidades rurales, pero hay un grupo de indígenas que vive en el casco urbano, en concreto en el barrio El Calvario, ¿verdad? En el barrio El Calvario.
Y en Cacaopera, el líder de Guina David Cacahuera, que es un ladino, pero que se ha insertado muy fuertemente con los indígenas, se identifica mucho con los indígenas y bueno, ha logrado generar esta organización de carácter prehispanista. A finales de la década de 1960 se comienza a fomentar la organización popular en Santo Domingo de Guzmán. Yo sí creo que es muy importante tomar muy en serio la Unión Comunal Salvadoreña, porque en realidad es la base de todo el movimiento campesino en El Salvador. Es la base de todo el movimiento campesino en El Salvador, ¿verdad? Y bueno, tiene gran incidencia también en el movimiento indígena. Luego, 1975, la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños, que por cierto formaron parte de la Unión Comunal Salvadoreña, ¿verdad? Y en 1980, se introduce el FMLN, el ERP en el casco urbano y las FPL en los cantones y los caseríos. Fíjense qué cosa más curiosa. Los municipios que fueron masacrados, digamos, en 1932, no se incorporan al movimiento revolucionario. Y sí hubo esfuerzos realmente de parte del movimiento revolucionario por incorporarlos y no lo lograron. Se incorporaron individualidades, pero realmente no hubo una incorporación, digamos, más amplia, ¿verdad? A mi forma de ver, por el peso de la memoria histórica, ¿verdad? Que tienen la memoria de la matanza de 1932. Pero Santo Domingo de Guzmán, que no participa en el levantamiento de 1932, sí se incorpora. Y ahí entran dos organizaciones, el ERP en el casco urbano, en el barrio El Calvario, y las FPL en los cantones y los caseríos, ¿verdad? Bueno, también se desarrollan las patrullas civiles, es importante, y las iglesias evangélicas y pentecostales en esta época. Estamos hablando de la década de 1980. Por cierto, también ahí se da un proceso de, bueno, prácticamente estas organizaciones son desmanteladas y hay un proceso de asesinatos selectivos y torturas, tanto a miembros, a la gente que participó en estos movimientos, como a sus familiares. Bien, en Cacaopera la población indígena se involucra en el movimiento revolucionario, en el ERP, ahí prácticamente el movimiento revolucionario en Cacaopera es en más de un 90% indígena. Las causas, la escasez de la tierra para trabajar, los indígenas se habían quedado sin tierra prácticamente, los ladinos habían avanzado hacia los cantones indígenas, se habían apropiado de las tierras de los cantones indígenas, y la represión. Los ladinos, que hubo algunos ladinos que también se incorporaron al movimiento revolucionario, solo mencionan la represión. En concreto, los ladinos del caserío El Rodeo, del cantón La Estancia, se incorporaron al movimiento revolucionario. Bien. La situación actual, la economía indígena, básicamente una economía de subsistencia, que tiene que ver con la milpa, maíz, frijol y maicillo, la cerámica, en el caso de Santo Domingo de Guzmán, y la jarcia, en el caso de Cacaopera. Bueno, esta es una fotografía de Santo Domingo, ¿verdad? Esta es el tipo de cerámica. La cerámica en Santo Domingo, una cerámica muy utilitaria. Últimamente han estado haciendo más como cerámica decorativa, pero sigue siendo fuertemente utilitaria, comales, ollas y comales, básicamente. Y esta es en Cacaopera, están elaborando las hamacas, ahora con hilo de nylon, que tienen dos tipos de hilo, uno más rústico y otro más fino, ¿verdad? Bien, el más fino le llaman hilo de seda. Como todas las poblaciones campesinas y
y también las poblaciones indígenas, los grupos domésticos constituyen la célula de la estructura social de estas poblaciones. Bueno, hay diferentes tipos de familia, la familia nuclear incompleta, dos familias nucleares, una familia nuclear más una familia nuclear incompleta y fragmentos de familias nucleares. La idea es de que en realidad en el marco del grupo doméstico, más bien los tipos de familias son dinámicos, ¿verdad? Se parte de una familia, digamos, ampliada, quizás una familia nuclear más una familia nuclear incompleta cuando uno de los miembros se casa o se acompaña con alguien de la familia. Luego, si ellos llegan a tener hijos, pues entonces serían dos familias nucleares. Luego, digamos que esta nueva pareja pone su propia casa y entonces ya más bien es una familia nuclear. Y luego comienza el ciclo, uno de los hijos se acompaña o se casa, o la niña tuvo un hijo fuera del matrimonio, y entonces volvemos a la fórmula de una familia nuclear más una familia nuclear incompleta. En realidad, el ciclo de desarrollo del grupo doméstico se está llevando a cabo en el marco de los grupos domésticos. Y esto es roto, digamos, cuando se da el caso del neolocalismo, o sea, cuando la joven pareja directamente pone su propia casa, ¿verdad? Que no he puesto aquí el porcentaje, pero sí es importante el neolocalismo. Los grupos domésticos, bueno, ¿qué es lo importante que constituye la unidad de solidaridad y ayuda mutua al interior del grupo indígena, ¿verdad? Bien, en el caso de la religión, del fervor religioso, estos son datos de Santo Domingo de Guzmán, la población católica 43.10%, la población evangélica 46.55% y ninguna denominación 10.35%. Hay gente pues que ya no se identifica con ninguna iglesia, ¿verdad? Muchas veces católicos que han pasado a la iglesia evangélica se han decepcionado y ya se quedan fuera de la dinámica. Yo insisto que la Iglesia Católica sigue siendo la hegemónica en dos sentidos. En primer lugar, por el peso histórico, ¿verdad? Es decir, la Iglesia Católica ya tiene 500 años de presencia en El Salvador, mientras que las iglesias evangélicas tendrán 40 años, ¿no? Entonces, evangélicas y pentecostales. A veces digo evangélicas, pero estoy incluyendo a los pentecostales. Ya tienen apenas 40 años. Entonces, el peso histórico es importante, ¿verdad? Como decía el antropólogo catalán Josep Llovera, la cultura es una construcción de larga duración. La cultura es una construcción de larga duración, no es algo que se construye de la noche a la mañana. En ese sentido, la Iglesia Católica lleva pues ventaja, ¿no? Y en segundo lugar, la Iglesia Católica, con todo y sus divisiones internas, tiene una unidad orgánica, ¿verdad? Está unificada. Mientras que las iglesias evangélicas y pentecostales son diversas iglesias, muchas de ellas con contradicciones entre sí. Bien, el Consejo Parroquial en Santo Domingo de Guzmán, un representante de la adoración nocturna, un representante de la Guardia del Santísimo, un representante de la Legión de María y otros más, y un representante de las cofradías. Este es un consejo parroquial que hay que decirlo, que se construye en el caso de Santo Domingo en los años 90. ¿Verdad? En el caso de Cacao Pera, aquí está el de Cacao Pera, este se construye en los años 80. Y la idea
es que básicamente la dinámica religiosa en estos municipios se definía por el sacerdote y los mayordomos, ¿verdad? Era el sacerdote y las cofradías la que definían en realidad la dinámica religiosa. Pero entonces hay un movimiento en la Iglesia Católica, en el caso de Santo Domingo de Guzmán, es la Iglesia Renovada, ¿verdad? Que comienza a decirte que los cofrades realizan actividades paganas o poco cristianas. Actividades paganas o poco cristianas. Precisamente porque favorecen el consumo del alcohol, ¿verdad? Y además los bailes. Los bailes son paganos o poco cristianos. También en Cacaopera comienza un poco antes, 1986, y en Cacaopera es más bien la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres, los teólogos de la liberación, los que dicen de que en realidad los cofrades realizan actividades paganas o poco cristianas. Es más, en Cacaopera hay el interés de generar un grupo de estudio de la Biblia, pero efectivamente a los mayordomos no les interesa el estudio de la Biblia. Los mayordomos están muy interesados en el ceremonial, ¿verdad? Están muy interesados en sus rituales, no en estar discutiendo sobre la orientación, digamos, teórica de la Iglesia Católica. Entonces, allí pues hay un quiebre importante, entonces prácticamente hay más bien una unificación de varios grupos de la Iglesia Católica para contrarrestar el peso de las cofradías. Las cofradías siguen siendo importantes, pero sí realmente son asediadas por diversos grupos de la Iglesia Católica, tanto en el caso, repito, en el caso Santo Domingo, por la Iglesia Renovada, como el caso de Cacaopera por la teología de la liberación. Entonces, claro, como todos sabemos, las cofradías son organizaciones religiosas que se establecieron a principios del siglo XVI, ¿verdad? Y ahí se da un proceso de hibridación cultural importante. Los indígenas las acogen rápidamente. Las indígenas las acogen rápidamente. Las tareas de las cofradías eran las encargadas de organizar las festividades y rituales que se celebraban en honor al santo, eran las encargadas del cuidado de la imagen y sus atuendos. En el caso, digamos, de Cacaopera, el lavado de la ropa de los santos es muy importante, que se hace en el río Torola. Las que se comprometían con el mantenimiento y limpieza junto al sacristán del templo, y finalmente las que administraban los bienes y las propiedades del santo. Anteriormente, las cofradías tenían muchas propiedades, muchos bienes y muchas propiedades, ahora no mucho, pero por ejemplo en Santo Domingo está la casa de la cofradía, que acá opera más bien el curato, no, pero ellos prácticamente administran. Para las décadas de 1970, 60, 70, existían 19 cofradías en el municipio de Santo Domingo de Guzmán. Ahí las tienen, la de Santo Domingo, Santísimo Sacramento, la Inmaculada Concepción. Quizás la más importante, la de Santo Domingo, que es el santo patrón, la del Niño Dios, que también es muy importante, y la de la Semana Santa, ¿verdad? En 2000, que yo trabajé acá, eran 12 cofradías. Pero digo, se sigue desarrollando la actividad de las cofradías, ¿verdad? En el caso de Cacaopera, bueno, ahí tenemos las cofradías para 1970, ¿verdad? Aquí es muy importante el Señor Misericordia, que es una representación del Cristo Negro de Esquipulas, y la Virgen del Tránsito, que es la Santa Patrona, ¿verdad?
Estas son las cofradías de 1999, cuando yo realicé la investigación. Hay una serie, pues siempre acuérdense que las cofradías van desde la cofradía menos importante hasta la más importante. Y anteriormente, la idea es de que la gente iba pasando de la menos importante a la más importante. En el caso de Santo Domingo, la más importante es la de Santo Domingo, en el caso de Cacao Pera, la Virgen del Tránsito y el Señor Misericordia, ¿verdad? Y una vez pasaban por estas actividades religiosas, entonces ya podían acceder al poder político. Como concejales y como alcaldes municipales, y al finalizar toda la jornada, si eran exitosos, ¿verdad? Si eran exitosos, pasaban a ser parte del Consejo de Ancianos. Esto se rompe más o menos a mediados del siglo XX. En el caso de Santo Domingo de Guzmán es mediados del siglo XX cuando el grupo ladino toma el poder político y entonces establece la separación entre lo político y lo religioso. En Cacao Pera más o menos, un poquito antes quizás, pero más o menos es mediados del siglo XX cuando se da la separación entre lo político y lo religioso en estos municipios. Bien, en el caso de Cacao Pera se hacen las cuadrillas. Hay dos cuadrillas, la cuadrilla de la Virgen y la cuadrilla del Señor. Anteriormente la cuadrilla de la Virgen era nada más de vírgenes y la cuadrilla del Señor nada más de santos, pero en 1999 que yo realicé la investigación ya estaban mezclados. En la cuadrilla de la Virgen tenemos a la Virgen del Tránsito, Virgen del Carmen, Jesús Nazareno, San Antonio de Padua, y en la cuadrilla del Señor, el Señor Misericordia, San José, Virgen de la Exaltación. Lo que pasó es de que en Cacao Pera sí hubo un impacto del conflicto armado en el caso de los mayordomos. Incluso hubo mayordomos que se fue con la guerrilla y mayordomos que apoyaron al ejército. Y entonces eso sí tuvo un impacto muy fuerte con las cofradías y ya después se reconstituyen, pero sí realmente han quedado impactadas por el conflicto armado. Bien. Bueno, la organización de los cofrades en Santo Domingo, básicamente el mayordomo, que es el principal, el sujeto principal, el grupo de mayordomitos, que son ayudantes, y las diputadas. En el caso de la cofradía de Santo Domingo, por ser la fiesta patronal, pues ahí ya se arma una directiva que es más amplia e incluso interviene la alcaldía municipal, ¿verdad? Ya en los años 70, ya le había dicho, en Santo Domingo, determinados sectores laicos de la Iglesia Católica criticaban a las cofradías por el hecho de desarrollar actividades paganas o no cristianas. Y básicamente tiene que ver con el consumo del alcohol y el baile con música de violín y de guitarras. Entonces, esto, por cierto, ya se los prohibieron. Y esto se fue profundizando en los 80. En los 80 también en Cacao Pera, la Teología de la Liberación, que quiere que se vuelvan más cristianos, ¿verdad? Y los cofrades que en realidad tienen una concepción más ceremonial y ritualista de la religión. Vean. Bueno, prácticamente todos se unen en contra de los cofrades, pero sí yo pude constatar en el año 2000 en Santo Domingo la capacidad de movilización de las cofradías era un hecho, y también en Cacao Pera en 1999. Es decir, han perdido peso, ahora las decisiones se toman con otro grupo de la Iglesia Católica, pero siguen liderando la actividad ritual, sobre todo en el marco de la población indígena. O sea, es un hecho, no hay fiesta patronal sin cofradías, ¿verdad? Por lo menos en Santo Domingo y en Cacao Pera, y otras actividades religiosas también. Estos son, pues,
la fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán, la danza de moros y cristianos. Ahí es interesante cómo se da el sincretismo o la hibridación cultural, ¿verdad? Porque en la capa de los historiantes, ahí está Mickey Mouse, no, perdón, el conejo Bugs Bunny, ahí está el conejo Bugs Bunny, y ponen así personajes también de Walt Disney. Santo Domingo, la casa de la cofradía, la casa de Santo Domingo. Este es el fenómeno de los cumpas, que son santos en chiquito, ¿verdad? Son Santo Domingo en pequeño, llegan a visitar al santo en el día, en la fiesta patronal, y también colaboran. Los cumpas llegan de Izalco, llegan de Nahuizalco, ahí se puede establecer pues una región que están llegando a visitar y a solidarizarse, a celebrarle pues al santo en su fiesta patronal. Aquí practicando la danza de los emplumados de Cacaopera. La comunidad indígena Guina Davi Cacahuera, la organización prehispanista liderada por ladinos del casco urbano de Cacaopera con apoyo de organizaciones internacionales, ¿verdad? Pero son ladinos que están muy, muy involucrados con los indígenas. Sí hay capacidad de movilización de la población indígena. Los objetivos: rescatar, conservar y difundir la identidad indígena cacaopera, promover el desarrollo integral de la población indígena y afirmar nuestra conciencia y armonía con la naturaleza. Esta es la organización de Guina Davi Cacahuera, ¿verdad? Tiene un consejo de señores principales que llaman Huyahaun. Tiene, bueno, nuestra cabeza, el consejo de guías espirituales, consejeros especiales. Hay una organización, pues, y esta organización realiza los siguientes rituales: ceremonia del Año Nuevo, fiesta del cacao, fechas iniciáticas como equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, solsticio de invierno, solsticio de verano, la fiesta del fuego nuevo, que es muy importante, fiesta del maíz y fiesta de los difuntos. Los principios ideológicos, las orientaciones, digamos, tienen una visión cosmogónica. Ellos dicen que Maya viene de la palabra Mai, que quiere decir viajeros del espacio. Es importante decir que esta organización, como todas las organizaciones prehispanistas, tienen una fuerte influencia de los indígenas mayas de Guatemala, ¿verdad? De los indígenas mayas de Guatemala. Incluso llegan los sacerdotes mayas a orientar la realización de estas ceremonias. Hay una reivindicación de la ritualidad y de la vida sencilla. Se concibe al indígena como campesino y se exaltan las cualidades de la vida campesina. Hay un discurso anticristiano y un rechazo al hecho de que los extranjeros sean ladinos urbanos o personas de otros países, que estos representen a los pueblos indígenas. Curioso esto porque ya lo vamos a ver, la base de Guina Davi Cacahuera, quiero ver si lo tengo, no, todavía no. La base de Guina Davi Cacahuera son las comunidades eclesiales de base y los evangélicos. Pero hay pues una presencia de católicos que bueno, realmente no toma muy en serio este discurso anticristiano, aunque de repente, por lo menos yo estuve en el ritual del fuego nuevo y sí, era un discurso bastante fuerte que hablaba de los cristos de palo y todo esto, ¿verdad? Sin embargo, precisamente en esa fiesta del fuego nuevo estaban la gente de las Cebes, que yo los conocía, son del cantón La Estancia, del caserío del Rodeo, y me dijeron, bueno, ya ahorita vamos a ir a preparar la fiesta patronal de La Estancia,
porque la estancia tiene también su propia fiesta patronal. Entonces, pero sí hay un discurso anticristiano, ¿verdad? Y un rechazo a los extranjeros, no obstante que en el caso de Guinadavi Cacahuera, sí hay presencia de los ladinos de la ciudad de Cacaopera. Bien, bueno, ya les había dicho las organizaciones en Santo Domingo de Guzmán, las organizaciones étnicas en Cacaopera, y yo pondría esta oposición a Descoín, que son católicos de izquierda, a NIM protestante de derecha cuestionadora, porque cuestionaban por lo menos en aquel momento a Arena, ¿verdad? Pero sí, la división religiosa es muy clara entre católicos y protestantes. Y en el caso de Santo Domingo de Guzmán, las mayordomías o cofradías, que básicamente son indígenas de derecha y apolíticos, y los prehispanistas que tienen que ver con las comunidades eclesiales de base y evangélicos. En el 2009-2019 se da una movilización importante de la población indígena, yo diría de carácter fragmentado, ¿verdad? Básicamente, bueno, ahí Adescoín, Coponap, que es de Nahuizalco, FAMA, que es la Fundación Feliciano Ama, Guinadavi Cacahuera y otras más, ¿verdad? Es decir, pero básicamente responden a sus municipios y responden a sus municipios. Es decir, la fragmentación, ya lo vamos a ver, para mi forma de ver, viene por, uno, el localismo, es decir, que las identidades indígenas básicamente se adscriben a los municipios, en ese sentido son localistas, ¿verdad? Las diferencias religiosas y las diferencias políticas. Los logros de este periodo: reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos indígenas, artículo 63 de la Constitución de la República de 2014, políticas públicas para los pueblos indígenas, si hubo un esfuerzo de elaboración de políticas públicas, el Plan PIES, que es el Plan Pueblos Indígenas del Salvador, y las ordenanzas municipales, que eso también han sido importantes. Y pues la debilidad del pueblo indígena, la división interna, por una parte el localismo, por otra parte la división religiosa y la división política. Y con esto me quedo y muchas gracias. Un placer haber compartido con ustedes y espero las preguntas y observaciones que se puedan hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta exposición detallada y, bueno, explicativa de muchos asuntos con relación a los indígenas y sus instituciones y el papel que jugaron en estas épocas de las que has expuesto. Voy a empezar a leer los comentarios y dicen, Peter López dice: muchas felicidades, excelente trabajo, doctora. Vladimir Novoa nos dice, doctora, para esta idea del archivo, sí, unir el de Cancillería, sería bueno considerar. Muy bien, gracias, sí. 3 exposiciones. Leti Pagaña dice: las 3 exposiciones de tema principal de la historia de San Salvador por el doctor Erquicia y licenciado Fabricio fueron muy importantes. Claro que sí, en la casona precisamente la están exponiendo. Les vamos a pedir a Fabricio una charla de esto. Martín Ventura, buena idea, ya editados. Quiero ver dónde está el comienzo. Bueno, aquí Julián Fernández dice: buenos días, excelente tema. Para y en qué contexto se podría utilizar entonces el término raza. Voy a leer otras más. Bueno, si quieres. Sí, de acuerdo, como querrás. Bueno, pero si quieres mejor. Sí, porque es bien específica. Sí, perfecto.
Pues me parece que en ninguno. En Ujú. ninguno. En realidad, en el mundo ya no hay diferencias biológicas. Las diferencias son socioculturales. Las diferencias entre judíos y palestinos, por ejemplo, por favor, Claro. que hagan un examen de carácter biológico, realmente biológicamente no se distinguen. Lo que se distinguen es socioculturalmente, ¿verdad? Y no sé en dónde realmente habrá una raza pura. Me parece que no, que efectivamente no se puede usar. Lo que sí hay es un proceso de racismo, es decir, que se concibe las diferencias entre los grupos sociales como diferencias de carácter biológica. Si se quieren justificar las jerarquías sociales, ¿verdad? La estratificación social en función de diferencias de carácter biológicas. Eso sí, y eso desde el siglo XIX ha sido importante, ¿verdad? Incluso en un momento dado hasta estudios científicos se han hecho queriendo probar la inferioridad del negro, por ejemplo. Entonces, sí hay racismo y ahora me parece interesante el concepto de racialización, en el sentido de que se conciben las diferencias socioculturales, las relaciones sociales como constituidas por grupos biológicamente distintas, pero realmente razas en realidad no hay. Muy bien. La siguiente pregunta es de Jorge Santamaría y dice, ¿cómo concibe las diferencias del genoma entre asiáticos, africanos, árabes, indígenas? Un poco va en el sentido de la primera, ¿no? Sí, Más o menos en el mismo sentido, o sea, están mestizados, todos estamos mestizados, ¿verdad? Bueno, si se concibe realmente que hay razas puras, habría que probarlo. Y más bien los estudios biológicos lo que prueban es que no hay razas puras, claro. que no hay razas puras, que todos estamos realmente mestizados. Y en el caso de los indígenas, pues mucho más. Mucho más. Todos tenemos algo de sangre indígena y los indígenas tienen sangre española y además los españoles habría que ver, porque los españoles, ahí La estuvieron los mezcla. árabes, ahí estaban los judíos, ahí estaban no sé, los godos, los Todos, visigodos, ahí hay una mezcla griegos, romanos. también. Sí, exactamente. Entonces, bueno, es decir, a mí me parece que es un ejercicio, en todo caso sería un trabajo de biólogos, pero lo que nos dicen los biólogos es que realmente no hay razas. La siguiente pregunta es de Edgar Rosales y dice que hay de cierto de que la identidad indígena se perdió o se ocultó después de los sucesos del 1932. No, bueno, el proceso de aculturación, como ya lo decía, viene desde antes, ¿verdad? No es algo específico del 32. El 32 lo refuerza, sí, efectivamente, pues hubo una persecución al indígena, se asoció al indígena con el comunista, ¿verdad? El indígena era el comunista y en ese sentido sí hubo una persecución. Eh, eh, y sí, hay un momento en que realmente yo diría que la identidad indígena se desnuda. Esa sería como la idea. La identidad indígena se desnuda, es decir, eh, realmente ya no se habla lengua indígena y ya no hay símbolos manifiestos de la identidad indígena. Tanto que ahorita los símbolos manifiestos más bien son rituales, ¿verdad? Lo que se está desarrollando son rituales como una manera de manifestar la identidad. Hubo un impacto el 32, definitivamente que sí, no voy a decir que no hubo ningún impacto, sí hubo un impacto, se escondió la identidad, ¿verdad? Sencillamente porque no querían ser asesinados. Pero también había un proceso de aculturación avanzado, ¿verdad? También había un proceso de aculturación avanzado. Y las identidades se siguieron desarrollando, como digo, es decir, las diferencias entre un grupo y otro se siguieron desarrollando. La gente en Izalco sabía quién era indígena y quién no lo era, ¿verdad? En Nahuizalco también. Eh, y en un momento dado, que hay una coyuntura más favorable,
vuelven a denominarse indígenas. Entonces la gente dice, aparecieron los indígenas. No, no aparecieron, es que nunca desaparecieron. Es lo que pasa, nunca desaparecieron. Bueno. Bueno, muy bien. Carlos Quintanilla nos dice, muy buena presentación del doctor Lara, súper interesante para conocer nuestros orígenes. Una pregunta, ¿cuál es el origen de los indígenas de Cacaopera y Santo Domingo de Guzmán? Siendo originario de San Miguel, asumo que nuestros orígenes indígenas son lencas, incluyendo incluyendo Cacaopera y los pueblos de Honduras en la zona fronteriza colindante. Asumo que en Santo Domingo de Guzmán son mayas. ¿Es esa presunción correcta? Gracias. Bueno, en Santo Domingo de Guzmán son nahuas, más bien es el área nahuas, nahua pipil, ¿verdad? Es una migración de origen tolteca, más bien vienen de los toltecas, y son una ola de migraciones, no es una sola, ¿verdad? Pero digamos, si tendríamos que poner un origen, serían los toltecas, y ya se van desarrollando prácticamente lo que es el Pacífico de Guatemala, El Salvador y el Pacífico de Nicaragua. Entonces, más bien estaríamos hablando de nahuas, en realidad. En el caso de el oriente del país, sí, la mayor parte es lenca, es correcto, pero no los cacaoperas. Los cacaoperas vienen de la costa atlántica de Honduras y Nicaragua, ¿verdad? De la costa atlántica de Honduras y Nicaragua, y en todo caso están más emparentados con los Matagalpa, que por cierto ya no se habla Matagalpa tampoco. Entonces el cacaopera es un grupo en particular. Digamos que en la Mesoamérica en la Centroamérica prehispánica, perdón, habían tres grandes regiones: Mesoamérica, el área Macrochircha, de donde son los lencas, donde están incorporados los lencas, y la costa atlántica. La costa atlántica siempre fue una región en particular, y de ahí vienen los cacaoperas, emparentados con los Matagalpa. Bueno, acá Kevin Ramírez sí responde que son nahuas pipiles y Carlos Pastrana muestra unas direcciones en internet del primer misionero evangélico en El Salvador, ¿sí? Que describe a la población, en efecto. Adalberto Melara dice, don Carlos, qué interesante su exposición, muchas gracias. Ojalá hubiera segunda parte. Sí que va a haber. Vamos a continuar. Ajá. Además va a continuar investigando, Carlos, de eso es lo que te pide el colega. Sí, sí, claro. Sí. Carlos Pastrana dice, excelente exposición, muchas gracias. Eduardo Orellana, excelente presentación. Carlos Escobar, en su opinión, el Plan Pies cuenta con la representatividad de todos los pueblos originarios. ¿La qué dijo? Perdón. Plan Pies, dice. El Plan Pies. El Plan Perdón. Pies. Bueno, el Plan Pies fue elaborado por CECENIS, por el Consejo Coordinador Nacional Indígena del Salvador, CECENIS, Consejo Coordinador Nacional Indígena del Salvador, o indígena salvadoreño. Y no cuenta con la aprobación de todos los indígenas. Realmente CECENIS ellos muchas veces ponen así como asociación nacional, pero en realidad no son nacionales, ¿verdad? Sino que son una serie de grupos. CECENIS ha logrado coordinar varios grupos indígenas, pero no a todos. No a todos. Entonces, realmente una aprobación de carácter nacional no la habría. Bueno, Carlos Chichique dice, muy buena exposición, muy importante conocer la realidad de las cofradías, ya que todo ello se tiene olvidado. Sí, Carlos es un alumno de la Escuela de Historia y claro que sí, él tiene el tema precisamente de cofradías. Vamos a esperar tu estudio, Carlos. Sí, no, y a la orden además. Eso, sí. Bueno, perdón, vamos a sacar ahorita, ya está, nada más falta presentarla, la revista de pueblos indígenas de
El Salvador, la revista Humanidades número 7, y ahí viene un artículo precisamente que hace la relación de más o menos lo que he expuesto ahora. Muy bien. Bueno, Carla Escobar pregunta también, para usted, ¿qué tipo de institución GOES debe de dar seguimiento a Plan PIES? Pues debería ser el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Aunque el Plan PIES en realidad incorpora varias cosas, porque incorpora también agricultura. La agricultura es muy importante, la educación también, ¿verdad? Educación, cultura. En realidad son varios. En un momento dado, y hay que decirlo, en el marco del gobierno de los gobiernos del FMLN sí se logró una cierta coordinación de los ministerios, ¿verdad? Yo estuve, por ejemplo, en Izalco eh, eh, para la conmemoración del 32, y allí estaba el Ministerio de Educación, estaba el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura. Entonces, eh, eso, en realidad, el Plan PIES tiene diversos elementos que podrían encajar en diversos ministerios. Es un plan muy interesante, en realidad, que se debería tomar muy en serio. Bueno, muy bien. Kevin Ramírez dice, gracias por la exposición. Me parece muy interesante de que los pueblos que fueron masacrados en 1932 no participaron en la guerra de los 80. Entiendo de que la pesadilla del 32 tuvo mucho que ver, pero Sí. puede hablar de otros procesos que tal vez también afectó la participación indígena de estos pueblos. A mí me parece que sí tiene que ver mucho la memoria histórica, ¿verdad? La memoria de la masacre del 32 quedaron muy impactados. Curioso de que cabal en Santo Domingo sí se incorporan, que no participó pues del levantamiento de 1932. Y también habría que, a veces nosotros nacionalizamos muy a la ligera las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos del 32 como un fenómeno nacional. Habría que ver, por ejemplo, si en Cacaopera o en Chalatenango se enteraron de la matanza del 32. Y lo mismo el fenómeno de los 70, los 80, por supuesto que fue de carácter nacional, pero también se focalizó bastante en Chalatenango y en el norte de Morazán. Por cierto, cuando yo trabajé con cultura, los arqueólogos me decían que en esa época era muy buena para trabajar el occidente del país, porque el occidente estaba bien pacificado, ¿verdad? Es decir, no había después del conflicto armado, realmente el occidente se ha vuelto bastante violento, pero en esa época hacer investigación, por ejemplo, en Sonsonate, incluso en Joya de Serén, pues era muy bueno porque no había violencia en esa época. Entonces, sí, está bien, debemos de tener una visión nacional de los fenómenos, pero no perder tampoco la visión regional y local de los mismos. Muy bien. Eduardo Orellana dice, permítanme, quiero ver si no me como. Bueno, Alma Rivera dice, hay propuestas sobre identidades indígenas generadas desde las comunidades mismas por individuos con rol y vinculación entre comunidades y academia. Por ejemplo, que hayan estudiado antropología, pero que hayan crecido en una comunidad indígena. Es una pregunta, si hay. No sé si he estudiado antropología. Bueno, sí, tenemos un estudiante, Estanislao López. Él Ah, es indígena, sí lo conoces, ¿verdad, Eugenia? sí, claro. Él es indígena de San Antonio del Monte, y está incorporado a la comunidad indígena, y sí, él es antropólogo. Y de ahí, bueno, el plan PIES, hay que decirlo, es decir, han sido los indígenas los que lo han elaborado, ¿verdad? Es decir, la gente de Sesenis, pero
bueno, la gente de CECENI, la directiva de CECENI son indígenas, son lo primero. Y también ellos están enraizados en las comunidades, en los municipios y las comunidades indígenas. Entonces, sí, a mí me parece que el Plan PIE sí es una propuesta. Y en este periodo 2009-2019 también hubo una movilización fuerte. Se armó una mesa en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otra mesa en el Ministerio de Cultura. Y de ahí salieron también propuestas. Sí creo que hay propuestas desde los pueblos indígenas. Muy bien. Eduardo Orellana dice si podrías indicarle los pueblos originarios de la zona de Cihuatán y la Hacienda Colima. Y son mayas, chortis, nahuas, pipiles. Nahuas pipiles, nahuas pipiles. Y lo que pasa que Los también, mayas, aquí los mayas, perdón, los mayas estuvieron en el clásico, ¿verdad? Los mayas son más del clásico, estamos hablando por ahí por el 600 después de Cristo, 600, 900 después de Cristo, después vinieron los nahuas, desplazaron y en la época contemporánea básicamente nahuas. sí, tomar en cuenta también que en la época de la conquista y en la colonia hubo migraciones mayas de Guatemala, entonces esas son, ahí hoy en día sí también hay una mezcla, pero como dice Carlos, la base era Nahuapipil, pero sí ya hoy en día pudo darse esa mezcla. O sea, yo diría sí, por supuesto que todos estamos mezclados, ¿verdad? Es decir, pero las identidades que se están construyendo, yo diría tres: la Nahua Pipil, la Lenca y la Cacaopera. Son los tres grupos indígenas actuales. Por supuesto que ninguno es puro, o sea, si vamos a hablar de raza pura, ya insisto, ninguno es puro, ni racial ni culturalmente. Ojo, ni tampoco culturalmente somos puros. Entonces, todos estamos mestizados desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista cultural. Pero las identidades que se definen son esas tres: la Náhuatl Pipil, la Cacaopera y la Lenca. Bueno, muy bien. Así Chan dice, felicitaciones, doctor Lara, siempre es un gusto escucharlo. Martín Ventura Gracias. dice, ¿dónde venden la revista? Y Bueno, yo espero que la presentemos. Estamos con la idea de presentarlas el 5 de septiembre y la revista va a ser digital. ajá. ¿Y la presentación va a ser virtual o presencial en la universidad? Yo creo que pensábamos hacerla presencial en el Auditorio 4 de Estaría Humanidades. bien que pensaran en una presentación Sí, mixta. sí, Y correcto. entonces Vamos, les sí, yo creo que invitamos sí, a ahorita se todos. puede. Ahorita se puede hacer la presentación Sí, híbrida. muy bien. Dago dice, tuve la oportunidad de hablar con Miguel Mármol. Muy bien, decía que el trauma del 32 fue una de las razones por las cuales el Partido Comunista tuvo temor de incorporarse a la lucha armada. Carlos Quintanilla dice, pregunta, ¿las familias nucleares se forman hasta que contraen matrimonio civil y religioso o el matrimonio formal es secundario porque es más común las uniones de hecho, como sucede en la mayoría de las zonas rurales del país? Es una pregunta. Bueno, Sí, importante también. Ajá. en realidad son más comunes, mi estimado Carlos, son Sí, más comunes los matrimonios de hecho, las relaciones de hecho, ¿verdad? Y la tendencia es que, bueno, en antropología se dice que esta es una zona viri-patrilocal, viri de hombre, patri de padre y local de localidad, ¿verdad? Entonces, normalmente la joven pareja se va a la casa o a la comunidad del padre del hombre, normalmente, va como tendencia. Entonces, digamos que
voy a hablar de una tendencia, ¿no? Una joven pareja decide irse a vivir juntos, o se casa o se va a vivir juntos. También el hecho de casarse tiene un problema, y es que tienen que hacer la fiesta, y muchas veces no tienen plata para hacer la fiesta. Por eso se juntan primero. Yo estuve en Joya de Serena en un matrimonio que se casaron ya cuando ya tenían 2 hijos. Y la razón es que cuando ellos se juntaron no tenían plata. No tenían plata para hacer la fiesta, porque a ellos les gusta, como se dice, echar la casa por la ventana, ¿verdad? Entonces, para eso se necesita dinero. Normalmente, la joven pareja se va a la casa del padre del hombre o a la comunidad del padre del hombre. Muchas veces, por ejemplo, en Joya de Serén, está la casa y tienen un patio, y ahí mismo construyen una cosa más pequeña, ¿verdad? Para la joven pareja. Muchas veces tienen 1 o 2 hijos, por eso es la asociación de 2 familias nucleares. Tienen 1 o 2 hijos, y cuando tienen suficiente dinero ya ponen su propia casa, ¿verdad? Entonces ahí ya se constituye una familia nuclear. Entonces partimos de una familia nuclear más una familia nuclear incompleta. Pasamos a 2 familias nucleares completas y luego a una familia nuclear cuando ya se pasan. Pero luego uno de los hijos o de las hijas se acompaña o se casa, y entonces lleva a su cónyuge a la casa del padre, y luego volvemos a una familia nuclear más una familia nuclear incompleta. Hay una antropóloga mexicana, Lourdes Arizpe, ella ha trabajado en la Sierra Norte de Puebla, ella le denomina a esto el ciclo de desarrollo del grupo doméstico, y según ella es característico de las sociedades mesoamericanas. Payson Sheets también vio en el caso de Joya de Serén el grupo doméstico como el núcleo de la comunidad campesina del 600 después de Cristo, y por eso es de que habló de una arqueología doméstica, ¿verdad? En realidad el grupo doméstico ha sido el núcleo desde la época prehispánica y sigue siendo hasta la actualidad. Incluso en la migración campo-ciudad, ahí tenemos el estudio de Larisa Lomnitz en México, ¿verdad? Que habla precisamente cómo a través del grupo doméstico se van poblando, en este caso en la Ciudad de México, y a través del grupo doméstico, y luego la migración transnacional también, la migración transnacional se crea una red a través de los grupos domésticos y las familias ampliadas. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la sesión y hemos terminado este día. Como nos recordó Riquelme, la próxima semana no hay, el próximo sábado no hay sesión, sino que vamos a estar enfiestados, y disfruten mucho las fiestas y las ruedas y Perdona, todo lo demás. Eugenia, ¿Sí? una última observación de Sí, sí. Carlos, de Carlos Quintanilla. Ah, sí. Sí, creo que sí. Sí. Dice, nunca he escuchado que en los estudios sobre los indígenas se hiciera referencia a hombres que se sienten mujeres y viceversa. ¿Eso es correcto? No, yo creo que en general los grupos indígenas mesoamericanos son muy machistas. Realmente son machistas. A veces no les gusta que uno diga esto, pero es la verdad, ¿verdad? Sí hay el dominio del hombre sobre la mujer es muy fuerte. Bueno, dejamos hasta acá y hasta luego. Nos vemos hasta el final de la vacación, y disfrutemos todos esta vacación. Nos vemos. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, Gracias, Carlos. y un Sí. placer de haber estado con ustedes. Muy bien, muy bien. Betty Magaña en lo fresco. Eso estamos viendo. Hasta pronto. Hasta pronto. Cuídense.